Bien, el capítulo que estamos, donde nos quedamos es el capítulo 11, estudiamos el capítulo 10 la semana pasada y el tema se llama Jesús, la resurrección y la vida. Hemos visto cómo en Juan hemos visto la plenitud divina en Jesús, que sí es Dios, Jesús sí es Dios, y también hemos estado viendo que Jesús, además, su divinidad la está manifestando en los yo soy. El nombre más sagrado de Dios es Jehová, o escrito YHWH, así es como es el nombre de Dios, el más sagrado, que significa el yo soy. Y cuando Jesús vino, Él se manifestó como el yo soy. Bien, entonces Jesús ya tiene varias apariciones manifestándose al mundo abiertamente como el yo soy, y Él vemos que empezó diciendo: yo soy el pan de vida, yo soy el agua de vida, yo soy la luz del mundo. En cada uno de estos yo soy, Jesús va manifestando aspectos de nuestras necesidades más profundas. Jesús dice también: yo soy el buen pastor y yo soy la puerta. Cada uno de esos yo soy va trayendo a nosotros pues un aspecto muy importante de nuestra alma, como lo vemos el sustento, al decir en el pan de vida, la luz que disipa toda nuestra tiniebla, toda nuestra oscuridad y maldad. Perdone, quién sabe, no estoy enfermo ni nada, pero ha de andar muy nervioso, yo creo, ¿no? Pero bueno, en cada uno de los yo soy vemos que manifiesta esa plenitud divina, como llenando nuestra alma. Vimos en el agua de vida. Imagínense la sed del hombre. El hombre tiene sed y anda con esa sed en el mundo, una sed espiritual, una sed en su alma, y anda buscando tratar de llenar ese vacío, como la samaritana buscaba en ese pozo. Era un pozo religioso, iba porque tenía sed física, pero Jesús le ofrece un agua espiritual que llenaría su vida, y Jesús dijo: yo soy, ¿verdad? Cuando Él habla de que Él es el agua de vida, y vemos que en cada uno de los aspectos Jesús nos va llenando, nos va complementando, y en todo Jesús es en nosotros esa plenitud. Jesús dice, Colosenses 2, verso del 8 al 10, que en Jesús habita toda la plenitud de la deidad, y es teniendo a Cristo plenamente, aceptándolo plenamente en todos los aspectos, que Jesús llena tu corazón, llena tu ser, tu persona, y esto te llena de identidad y de propósito, porque en el mundo tenemos la identidad natural que ya nos dio esta vida o las circunstancias, pero cuando llegamos a Jesús, al conocerlo y relacionarnos con Él, nos va llenando de una identidad y de lo que realmente somos, de lo que realmente Dios quiere que seamos. Y eso es lo que ahora nos refleja con el nuevo hombre, con la nueva vida, con un nuevo ser que el Señor nos da al aceptar a Jesús, una nueva persona, una nueva identidad. Entonces dejamos de ser lo que éramos, aquel pecador, aquella forma de pensar, aquella forma de ser. Antes le caías mal a todos, ¿verdad? Pero ahora le caes mal al mundo porque eres cristiano. Pero ahora te relacionas en amor y vas brillando para Cristo. Y sí, el mundo va a tener un rechazo, pero también el amor de Dios va a correr en ti para alcanzar a otros. Amén, y para bendecir a la iglesia. Entonces vemos estas áreas donde Jesús nos complementa, y vimos lo que Jesús es el buen pastor, que Jesús es la puerta, y el buen pastor está hablando de cómo Jesús nos nutre y cómo Jesús nos protege. Y cuando dice soy la puerta, pues habla precisamente de esa protección, mientras que el pastoreo habla de esa nutrición. Y en todo es un cuidado, una protección que Jesús está ofreciendo. Vemos entonces en Juan capítulo 11, verso 1,
una historia. Dice que estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana, o sea, hermana de Lázaro. Dice: María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le ungió los pies con sus cabellos. Esta historia todavía no pasaba, es una historia fascinante, hermosísima, de entrega y de adoración de parte de María, la hermana de Lázaro, que ungió con sus cabellos y con el perfume los pies de Jesús antes de ser crucificado. Y aunque todavía no ocurría esto, te está diciendo que María es la que está haciendo esto o que hizo esto. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí, el que amas está enfermo. O sea, porque habla de una amistad que tenía con Lázaro, que no nos cuenta la Biblia, pero que se está deduciendo obviamente por lo que está comentando aquí, ese que amaba a Jesús, ese que Jesús conocía a Lázaro y que tenía una previa amistad. Jesús de hecho tenía libertad de llegar a su casa, en otros pasajes se ve, y vemos que Jesús toma esto como lo que es, un escenario donde Dios iba a glorificar a pesar de la circunstancia y el dolor. Dios iba a glorificar, y dice: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. O sea, en medio de ese dolor, de esa enfermedad, de ese sufrimiento, Jesús se iba a glorificar. Y precisamente hay situaciones que llegan a nuestra vida, hay aspectos de dolor, de sufrimiento que vamos a enfrentar. Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción. Y quiero decirte que en el primer siglo, una de las formas en que más se glorificaba a Jesús era a la hora de morir los cristianos, porque morían con tal convicción, con tal entrega y con tal determinación del reino de Dios, de la eternidad y de la resurrección, que daban su vida como si nada, con aquel valor, con aquella entrega, que cuando los demás los veían morir, ahí era como si se sembrara una semilla en sus corazones, y hacía que ese efecto de morir por causa de Jesús causara el mayor impacto en los corazones de los oyentes, de los que estaban viendo, y hacía que las personas se convirtieran, de ver la fe, la entrega, lo completo de las personas. A veces nos aferramos a la vida y nos dolemos por cualquier circunstancia, pero no entendemos los propósitos eternos de Dios, los planes eternos de Dios que están detrás de esta vida, o que está detrás de los sufrimientos de esta vida, como aquí lo viene narrando, que esta enfermedad era para glorificarse Jesús. Y ciertamente hay muchas razones por las que nos enfermamos. Hay razones que venimos a enfermedad por negligencia. Miren, el descuido, la mala alimentación que estamos viviendo hoy crea un sistema inmunológico debilitado. Entonces necesitamos nosotros aprender a cuidar el cuerpo dentro de nuestra responsabilidad como mayordomos en esta tierra. Tenemos que cuidar los aspectos espirituales de nuestra adoración a Dios como templo de Dios que somos, pero también los aspectos del cuerpo es parte del templo. Así como cuidamos nuestra mente y las ideas que entran y de falsas doctrinas, así vamos a cuidarnos de muchas cosas también espirituales, como brujería, hechicerías y cosas que no competen a Dios. Y así como te guardas de malas conversaciones, de que tu corazón no se llene de envidia, no se llene de avaricia, son formas que estamos cuidando el templo de Dios. Así también físicamente tenemos que cuidar lo que comemos, porque hay muchas cosas que debilitan nuestro sistema inmune y nos enfermamos por negligencia, porque en ocasiones hay debilidad en el cuerpo. Hay debilidad por muchas razones. Simplemente el comer cosas azucaradas ya de antemano le da un bajón al sistema inmunológico, o sea, simplemente porque ya te echaste un dulce o algo dulce. O sea, no te digo que te vas a enfermar por eso, pero sí ya de menos le bajas defensas. Y es más fácil que cualquier enfermedad te pueda llegar. Y a veces estamos, ¿verdad? Señor, ¿por qué? ¿Por qué permites esto? Y así haciendo la más cardíaca, ¿verdad? Cuando los primeros cristianos, hasta dar su vida era
un honor, era un privilegio. Cuando los discípulos padecían, dice la Biblia en el libro de los Hechos que salieron gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer por causa del Señor. Y aún a la hora de la muerte, dice la Escritura, no todos son dignos de morir por causa de su nombre. O sea que aquellos hombres fieles, aquellas personas dignas del camino que han correspondido a Jesús, son dignas también de dar su vida como el más grande honor. Pablo decía que su razón de vivir era llegar a ser igual a Jesús en todo, en vida y en muerte, porque aún a la hora de la muerte quería ser igual que Jesús, o sea, dar su vida así como en ofrenda, no que fuera a perdonar nuestros pecados, no, sino como diciendo en ofrenda a Dios, en ofrenda a Dios. Por eso dice llegar a ser semejante a Él en su muerte, dice Pablo, porque Él estaba dispuesto a todo y aún en imitar a Jesús, aún en esos aspectos a la hora de la muerte. Por eso el valor a la hora de la muerte era algo bien tremendo, hablaba de las convicciones firmes que ellos tenían. Y tenemos que entender lo que es cuidar el cuerpo. En 1 Timoteo 5:23 hay un cuidado del cuerpo que le pide Pablo a Timoteo y le dice, ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago, de tus frecuentes enfermedades. En este caso, el vino sería un medicamento. No se vaya a agarrar usted de borracho, pretexto para andar tomando, porque se sabe, o sea, si tú te fijas en Europa, toman, no se echa una botella de vino tinto, ¿verdad? No, se echa en un traguito porque es digestivo, ¿verdad? Y en este caso, en tiempos bíblicos, o sea, la cuestión de lo que tiene las propiedades de la uva, o sea, son digestivas, como las pasas. Mejor te voy a recomendar que mejor te eches unas pasitas al final para que no lo uses de pretexto para agarrar la jarra, ¿verdad? Pero era otra cultura. Sabemos que aquí en esta cultura no podemos tomar porque cualquier relación con algo de alcohol, pues nos van a tachar de borrachos y se pierde el testimonio, no por el qué dirán, sino por el testimonio del nombre de Jesús, que es blasfemado su nombre por causa del mal testimonio de nosotros los cristianos. Entonces por eso en caso de oración usamos de no usar vino, no usar alcohol, no usar pues bebidas embriagantes, ¿verdad? Por amor a las almas, porque eso está escrito en 1 Corintios, a causa de que si algo le es tropiezo a mi hermano, dice, y hablando de la carne, dice, no comeré carne jamás, en el sentido de si le es tropiezo comer carne. Pero aquí no le es tropiezo comer carne a nadie, o hay algún vegano por aquí que se moleste tanto que no se crea, porque ni a uno de los veganos le molesta que otros coman, cada quien ve por su alimento, ¿no? Pero el asunto era de que en ese momento lo que era la carne sacrificada a los ídolos le era tropiezo a otros hermanos. No el hecho de comer carne, sino porque era sacrificada a los ídolos. Y ahora no tenemos nosotros ese contexto, pero sí está el contexto del alcohol, que es pues malversado y mal usado y causa mal testimonio en cualquiera que lo tome, así tome poquito. Entonces por eso guardamos el testimonio, un comercial, ¿verdad? Para que no ande tomando, ¿sale? Entonces resulta que aquí le está dando un remedio. O sea, Pablo entendía que muchas veces no se sanaban, a veces los apóstoles sanaban a otros o sanaban ellos, pero en 2 Corintios 13 Pablo cuenta una historia donde él mismo 3 veces rogó al Señor que lo sanara y Dios no quiso sanarlo y le dijo, bástate mi gracia, bástate mi gracia. Es decir, con lo que yo te he dado y he hecho, tú tranquilo, estate conforme, porque no lo iba a sanar, porque si Dios lo sanaba, él iba a caer en orgullo. Ahí te dice la historia, que por esa razón, por orgulloso, era que él estaba enfermo. Y esa es la segunda razón por la que podemos enfermar, por disciplina de Dios.
O sea, una es por negligencia, por no cuidar el templo. Si tú te cuidas y todo, y a pesar de eso estás enfermo, bueno, también aplica la disciplina de Dios. 1 Corintios 11:29 dice, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, que es la iglesia, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros. Esto en contexto de tomar la cena del Señor. Y discernir el cuerpo es entender que el cuerpo de Cristo es la iglesia. Y entender que en la iglesia hay que valorar y hay que respetar ese cuerpo de Jesús. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre ustedes, enfermos y debilitados. Muchos duermen, o sea, otros se habían muerto. Porque aquí dormir es el significado que vamos a entender más adelante. Y si pues nos examináramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Vean, es un juicio pero de amor, como disciplina para que no seamos condenados con el mundo. ¿Cuántas personas dicen que Dios no castiga? ¿Cómo no? Nos castiga por amor. Para que no enfrentemos la condenación definitiva. Mientras estamos en vida, Dios nos castiga y duramente. Dice, azota a todo aquel que recibe por hijo. Hebreos capítulo 12, verso 7. Dios sí castiga, Dios sí nos azota y duramente. Yo veo a mis hijos cuando se portan mal, les pasan cosas. Y les digo, hijo, ¿te acuerdas que cuando te portaste mal, en ese ratito o al ratito o al otro día máximo les pasan cosas? Digo, hijo, una es la disciplina que yo te doy, pero teme más a la disciplina de Dios. Y los chiquillos ya se la piensan porque saben que les pasan cosas. Se caen, se raspan, se golpean, cosas que dice, oye, ¿por qué pasó esto? Bueno, pues son cosillas que les ayuda para su formación, lo mismo que a nosotros. Yo no sé cuántos hermanos, cuando Dios nos disciplina es para que rápido ordenemos nuestra vida, rápido. ¿Por qué queréis ser castigados aún? Dice mi papá, dice esa frase siempre que comparte a alguien, lo oigo diciéndole así, ¿por qué queréis ser castigados aún? Porque la disciplina de Dios, no, cuando estás contra Dios, hermano, y Dios te está disciplinando y tú sigues de terco, necio, en ese pecado, en esa indisciplina, en esa actitud, hermano, la Biblia dice, dura cosa te es dar golpes contra el aguijón. Imagínate que te agarras golpeando un aguijón. Dura cosa, hermano. No quiero desviarme del tema, por aquí estamos viendo de la enfermedad de Lázaro. Aquí todavía no moría, pero estamos aprendiendo que hay veces por qué enfermamos, ¿no? Y puede ser por disciplina, como lo dice aquí la Escritura, la Biblia lo está enseñando, o puede ser por falta o por negligencia, falta de sabiduría. Y hay veces cuando la persona no está en Cristo, hay maldiciones, hermano, que operan en las personas, generacionales. Inclusive espíritus que atormentan a las personas. Dice Juan 5:14, que después dice que le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. ¿Se acuerdan al paralítico de Betsaida, de Betesda, que le dice, no peques más para que no te venga alguna cosa peor? Fíjate cómo su propia conducta y enfermedad había venido por causa de lo que había hecho. O sea, no peques más para que no te venga algo, ¿qué? Algo peor. Fíjate cómo estas maldiciones y consecuencias por causa del pecado, hermano. Y vemos en la Biblia constantemente, como dice la Biblia, un espíritu de enfermedad
o que un demonio lo dejó y pudo oír el sordo o el mudo que habló. Y así, o sea, a veces por causa de demonios, por maldiciones o por cosas que las personas están atadas, oprimidas por el diablo, dice la Escritura. Entonces hay veces que las personas que no han aceptado a Jesús pues están atadas. Por eso es bueno orar por las personas. Cuando les predicamos, déjame orar por ti. Y a veces en la oración Dios hace algo y los libera o los sana más, los que están enfermos o alguna situación. Tú ora por ellos y ya Dios sabrá. Pero ora con fe. Amén. Y también hay una cuestión del por qué sanamos, por qué estamos enfermos y luego sanamos, pues para que la gloria del Señor se manifieste. O sea, hay circunstancias que nuestras propias decisiones nos han llevado a estar enfermos por cualquier razón, pero también aquí la soberanía de Dios previendo las cosas para que la persona, a pesar de su ignorancia, a pesar de que fue con el brujo, a pesar de que fue donde andaba en lo malo, Dios en sus planes está para que esa persona sea sanada y sea glorificado el nombre del Señor. Amén. O sea, y es lo que pasó precisamente aquí. Que Dios sabía que mediante esta enfermedad de Lázaro y muerte de Lázaro, Jesús se había de glorificar, Dios se había de glorificar. Lo sabía Jesús. Dice Gálatas 4:13, pues ustedes sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio. O sea, Pablo tenía la misión de ir a predicar, pero pasar de largo, de Galacia pasar de largo. Entonces, como él iba a pasar de largo, una enfermedad del cuerpo hizo que se quedara en Galacia. Y se quedó por enfermo, y enfermo les predicó, y enfermo recibieron la palabra de Dios. Fíjate qué tremendo. Una vez llegué enfermo con un doctor allá en Guadalajara y la fiebre se me subió como a 41. Y él llegó, siéntate, ahorita te atiendo, y yo acá, así como temblando, y ya se la tomó tranquilo, acomodó sus cosas, bien relajado el doctor, ahorita te atiendo, y me esperó un ratito y yo ahí con calentura. Y ya me atendió y en cuanto me checa la temperatura, ¡fum!, le agarra la velocidad, todo lo que da, porque vio la alta que estaba la temperatura y dice, es para que estés convulsionando. Y fue un rápido, agarra una inyección y ¡fum!, me la pone porque dijo, no, estás altísimo, y él bien relajado y no se daba cuenta lo grave que iba. Y con esa temperatura mi cerebro como que empezó como a 1000 por hora a revolucionar. Y empecé a compartirle todo el evangelio, pero yo me acuerdo lo lúcido que estaba y no le decía disparates, yo me acuerdo lo que le dije y le comencé a compartir, pero me sentía como más hábil todavía porque el cerebro andaba todo lo que daba. Y le empecé a compartir y yo creo que él decía, no, este está bien loco con la temperatura que trae. Yo creo que me creía que estaba alucinando. Le decía, no pienses que porque tengo calentura te estoy diciendo disparates, estoy hablando del evangelio o la Biblia. Y él creyendo que estaba mal. Y sí estaba mal, pero todavía no estaba loco, porque qué cosa, ¿no? Y fíjense cómo aquí en los Gálatas les predica el evangelio Pablo, o sea, dentro de la soberanía de Dios, lo que él va a hacer, cómo Dios se va a glorificar a pesar de que estuvo enfermo Pablo. ¿Se acuerdan del paralítico de nacimiento? Reservado 40 años para ser sanado para la conversión de 3000 personas afuera del templo La Hermosa. ¿Cuándo se acuerdan? Hechos, capítulo 3. Y cómo es sanado ese paralítico. 40 años, una persona así, diseñada, predestinada para que así sucedieran las cosas y la conversión. Gloria a Dios, hermanos. Y en esta historia no es la excepción. Dios se quería glorificar en Lázaro y se glorificó en el que amaba, dice la Escritura, el que amas.
Dice, he aquí el que amas está enfermo, se glorificó en el que amaba. Entonces, si Dios te ama, ¿cuántos creen que Dios los ama? A ver, levanta su mano pero hasta arriba. Si crees que te ama poquito, levántala así. Si crees que te ama mucho, levanta tu mano hasta arriba. Y yo te digo, ¿sabes qué? Dios se va a glorificar en tus adversidades, en tus problemas, en tus enfermedades. Dios se va a glorificar. Se glorificó, ustedes saben, en mi hijo Miguelito, que estuvo a punto de la muerte. Estuvo muy grave. Estuvo hospitalizado varios días. Estuvo muy grave y se glorificó el Señor. Dios lo sanó. Dios lo sanó. Y vemos que todo tiene un propósito, hermano. Romanos 8:28 dice que sabemos a los que aman a Dios, todas las cosas que les ayudan a bien. O sea, tú tranquilo, deja a Dios obrar. Confía en Dios. Haz lo que te toca a ti. Ten la esperanza en el Señor, ten tu fe en el Señor. Y dice que todo nos ayuda para bien. Verso 5, llamaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro, o sea, su hermana María. Verso 5 está diciendo cómo Jesús los amaba. Eran 3 hermanos que Jesús amaba, a Lázaro y sus 2 hermanas. Y Jesús habló de cómo Él nos ama y cómo ama a sus amigos. Ellos eran sus amigos. Jesús dijo en Juan 15:14, ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Porque Jesús, quiero que sepan algo, o sea, Jesús es nuestro Señor. Jesús es nuestro amo. O sea, nosotros estamos para hacer lo que Él diga. Pero dentro del trato que Jesús le dio a los apóstoles, acuérdense que Jesús hasta le lavó los pies, le sirvió y Él estuvo con esa actitud de servicio aún a los discípulos y los trató como amigos. O sea, Jesús no se le subió a decir, no, ustedes hagan y lávenme los pies a mí y hagan todo lo que yo les digo. O sea, en el sentido de traerlos como sirvientes. Y aunque somos sus sirvientes, Jesús les dio un trato como amigos. Fíjense nomás. Y dice el verso 15 de Juan 15:15, ya no les llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. O sea, un amigo le revelas tus secretos, abres tu corazón y le expones tu vida. Y es lo que está pasando aquí. O sea, Jesús abre su corazón y Jesús nos llama amigos. Y vemos que Jesús quiere una amistad con nosotros, busca una amistad con aquellos que son sus siervos, que son sus servidores. Jesús nos llama a una amistad, que le hablemos con confianza, que nos abramos ante Él, porque Él nos ha revelado su plan y su pacto, nos lo ha dado a conocer en el Evangelio, a través de la Biblia, hermanos. Amén. Entonces, somos amigos de Jesús, debemos de tener esa confianza ante Él, con Él. Cuando yo pues, dice el verso 6 de Juan 11:6, que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Y fíjate qué tremendo que Jesús esperó, sabiendo que estaba enfermo, pues él sabía que moriría y resucitaría, porque todos sabemos que Lázaro resucita al final, ¿no? Sabemos el final de la historia. Entonces, sabía Jesús que no iba a ser un problema, que no iba a ser para muerte, que iba a ser para glorificarse, ya lo había dicho. Luego, después de esto, dijo a sus discípulos, vamos a Judea otra vez. Y le dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuran los judíos apedrearte y otra vez vas allá, porque desde el capítulo 7, vemos que en el capítulo 7 a Jesús ya en Judea lo procuraban matar. Y Jesús les dice, ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo. O sea que Jesús no andaba en tinieblas, Él sabía lo que hacía y Él no se avergonzaba de nada, ni temía de nadie. Él sabía que andaba haciendo las cosas bien.
Y dice el verso 10, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, refiriéndose a que había muerto. Jesús les dijo que Lázaro ya se había muerto, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme sanará. O sea, creían que mientras no muriera era posible que fuera sanado por Jesús, porque Jesús había sanado a otros. Entonces vemos una escena donde los discípulos de Jesús que andaban con Jesús decían, mientras no se muera no hay problema. Pero Jesús iba a ir más allá de la muerte. Vean cómo el límite de la mente de los apóstoles ya hasta la muerte, hasta ahí nos puede ayudar. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, dice el verso 13, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Porque la Biblia aquí nos da una doctrina que está diciendo en el verso 11, nuestro amigo Lázaro duerme. En la Biblia, cuando veamos el Nuevo Testamento, la palabra dormir, y la veas en su contexto, habla del morir. Pero ¿por qué dice dormir? Porque para el cristiano, en el cuerpo, haz de cuenta, estamos como en reposo, estamos dormidos. Pero ante la presencia de Dios estamos despiertos. Dice Primera de Tesalonicenses 4:13, o sea, es una doctrina que nosotros tenemos que entender, que cuando se te muere un familiar, desde nuestra perspectiva cristiana, él está durmiendo. Esa persona que muere está durmiendo. Entonces, por eso un cristiano no se acongoja como la pérdida de cualquier otra persona en el mundo que no conoce la palabra. Se aflige porque es una pérdida, porque es la muerte, porque es la devastación, y la persona se aflige y sufre esa pérdida con tanto dolor. Pero el cristiano no, el cristiano dice, es que mi hijo, quien sea un familiar, o mi papá, mi mamá, el que sea, está descansando con el Señor, está en la presencia de Dios. Pero nos da entonces una perspectiva que para nosotros, una persona que muere, que es creyente, o que sea un niño, porque el reino de los cielos es de los niños, está durmiendo, está durmiendo. Entonces tenemos esa doctrina, hermanos, esa doctrina que se ratifica en el resto de la Escritura, de lo que es el dormir. Y en Primera de Tesalonicenses 4:13 dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Ojo, o sea, de los que están, yo tampoco no ignoro acerca de los que se duermen aquí, Bueno, y usted también no ignore, despiértelo cuando vea que está durmiendo, usted no ignore. Pero aquí la Biblia nos habla de los que duermen, de los que ya se murieron, y dice, pero nosotros no ignoramos eso, porque para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Hay personas que no tienen esperanza porque no están en Cristo. Pero cuando alguien se muere que está en Cristo, que aceptó al Señor, le estaba diciendo de un ateo que rechazó a Dios toda su vida. El cuadrapléjico Hopkins, ¿cuántos lo conocieron? No podía ni moverse, estaba así con la chuequecito y todo bien mal, amargado, rechazó a Dios. Pero nos llegó una noticia por unos misioneros que precisamente 40 días antes de que se muriera estuvo en los que lo cuidaban, eran cristianos y oraban, y le pidieron permiso de orar y de leer y estudiar, y él estaba presente en los 40 días, estuvo presente. Ahí dijo, si oran, invítenme a mí, dijo, y él estuvo ahí. Entonces, fíjate cómo cuando menos acuerdas hay la esperanza hasta de que un hombre así haya sido salvo. No te digo que fue salvo, o sea, hay la esperanza, ¿verdad? De que por esos días Dios haya tocado, porque justo después se murió. Qué tremendo, ¿no? Entonces, dice la Escritura, porque si creemos, ahí en 1 Tesalonicenses 4:14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó,
así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Ojo, a ver, diga conmigo, traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. ¿Por qué los traerá? ¿Por qué los va a traer? ¿Qué no se murieron? ¿Pero por qué los va a traer? Porque están con él. Aunque su cuerpo, o sea, por eso para nosotros es como un efecto de que están dormidos. Para nosotros, desde nuestra perspectiva. Porque no podemos ver la muerte como algo garrafal, sino como ellos ya se murió, pues ya se durmió. Pero ¿dónde están? En la presencia de Dios. Qué tremendo, ¿no? Sí te platiqué del borrachito que resucitó, ¿no? Que llevé al centro de rehabilitación porque para mí estaba muerto, y al despertar él dijo, es que estuvo en la presencia de Dios, y lloraba desconsolado, y lloraba que como que de veras estuvo en la presencia de Dios. Y para mí estaba muerto, a lo que yo entiendo. No tenía respiración, no tenía pulso, no tenía nada, estaba todo amarillo. Y me puse a orar por él y se levantó. Después de unas cachetadas que le di, no se crea, no, oré por él y se levantó. Se levantó y él llorando, estuve en la presencia de Dios, no estoy listo, lloraba, no estoy listo. Todo el camino, porque lo llevé a Cihuatlán a un centro de rehabilitación. Sí, llévame, quiero acomodarme, sí, porque no estoy listo, porque estuve en la presencia de Dios. Y Jesús, o sea, que Jesús lo empezó como a hacer cuentas con él. Y empezó, todo el camino se fue llorando, no estoy listo. No pidió para la cruda, no pidió porque estaba bien borracho, tirado de la madrugada, y amaneció, pero amaneció muerto. Y él, no estoy listo. Fíjate, le dio una oportunidad más el Señor. Qué tremendo, ¿eh? Y ve cómo dice entonces, cómo traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. ¿Por qué los traerá? Porque pues están con él. Ahora, otra prueba es el seno de Abraham que Jesús platica. Porque cuando Jesús habla del seno de Abraham, pues después de muertos ahí están, experimentando dolor en el infierno o consolación en el seno de Abraham, que era el seno de Abraham, era antes de Jesús, antes de que pudiera abrir el cielo para las personas. Nadie que había muerto había subido al cielo. Y lo que dice la Escritura, nadie subió al cielo jamás, sino el que descendió. Era que había muerto, porque hay dos que no murieron, que son los testigos, ¿verdad? Que esos están como siendo eso, testigos. Eso aparte, es un tema aparte. Pero los que murieron, de los que murieron, ninguno entró allá arriba. Salvo que ahora en Cristo, Jesús abre el cielo para todos. Dice 2 Corintios 5:6. Así que vivimos confiados siempre y sabemos que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Vea lo que dice la palabra de Dios. O sea, entre tanto que estamos en el cuerpo, o sea, tú estás en tu cuerpo, estás ausentes del Señor, porque por fe andamos y no por vista. Pero confiamos, si más quisiéramos estar ausentes del cuerpo, ¿y qué? Y presentes en el Señor. Qué purgatorio ni qué nada, ¿verdad? Porque eso es lo que promete la tradición, que te vas al purgatorio cuántos miles de años, y que con misas, casualmente, pues te sacan o te reducen años del purgatorio. Pero el asunto es hermanos, que aquí la Escritura dice, como el verso 9, por tanto procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. O sea, que cualquiera que se muere está presente con el Señor. Por eso traerá Jesús a los que durmieron en él. Y en Apocalipsis 6:9, o sea, estoy dando base doctrinal, ya van 4 textos que te doy, incluyendo el del seno de Abraham. Y Apocalipsis 6:9 dice, cuando abrió el 5.º sello, o sea, con 3 escrituras se toma de base para establecer una doctrina consolidada, una doctrina firme, con 3 escrituras que hablen de lo mismo.
Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo, las almas clamaban ahí bajo el altar: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? O sea, por causa de los que fueron muertos por causa de la palabra. Y se les dieron vestiduras blancas, eso es precisamente un cuerpo momentáneo, celestial, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos por causa de la palabra, por causa de la fe. Y estas almas están ahí delante del trono y le están como, no como reclamando a Dios, pero sí, oye Señor, pero ¿cuándo pues vas allá a traer juicio todas las cosas? Espérense, es que faltan más. A veces quieres que ya arranque el carro, no, espérate, es que falta que se suban otros, deja que se suban los demás, pues para poder arrancar el carro. A veces somos desesperados con los planes de Dios, con los tiempos de Dios. Verso 14, entonces lo que trato de dar con esto, doctrina base, es que si tú te mueres, ¿a dónde te vas? A la presencia de Dios, hermano, porque tenemos que dar cuenta, porque nosotros no vamos a ser juzgados en el gran trono blanco, donde al final todas las almas son juzgados. Vamos a dar cuentas ante el tribunal de Dios como nuestra mayordomía, lo que hicimos con nuestra vida, con nuestro cuerpo, con tu matrimonio, con tus hijos, con tu servicio a Dios, tu consagración, con todo vas a dar cuenta. ¿Creíste? Sí, entonces a ver, ¿y todo este rollo qué? Y un cristiano va a dar cuentas para salvación, pero de ahí depende sus galardones. Y de ahí depende el que salga nomás así con la cabecita así y con una coronita así de este vuelo. La historia que dice que un pastor estaba, una viejita iba adelante y él atrás, y ya se saben esa historia, ¿no? Ya se la saben, si no, ¿para qué se las cuento, no? Pero, sí, ya pastor, ya me la, otra, otro chiste, ¿no? Bueno, total que sale la viejita con un coronón así que apenas podía en la cabeza, porque había sido fiel, hermanita, en lo poquito que Dios le dio, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Y sale el pastor y le dijo, oye pastor, ¿usted no le dieron corona? Y se tuvo que agachar ante la viejita así para que le viera la coronita chiquita que le dieron. Y todo eso tiene que ver con recompensa. Obviamente es un chiste si tú quieres, ¿verdad? Pero hay galardones en el cielo. Y que al final todas esas obras y galardones, pues dice que vamos a arrojar nuestras coronas delante del Cordero, porque como diciendo, Él es digno y por sus obras estamos aquí. Amén, por su sacrificio. Pero al final el papel que vamos a jugar eterno tiene que ver con las ganas que le echaste aquí. Así no seas pastor ni evangelista ni nada, pero que seas fiel en lo poco que Dios te confía. Tu cristianismo, tu vida de fe, tu familia. Y ya de ahí lo que Dios te promueva ya es asunto de Dios. Pero sé fiel en lo que te toca. Sé fiel a tu esposa, a tu esposo, sé fiel en tu servicio, en tu trabajo, en todo. Sé fiel. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, hay doctrinas que hablan que no, que la persona al decir dormir, pues ya no está ante Dios. Pero vemos que hay suficiente evidencia bíblica para creer que sí se está en la presencia de Dios. Verso 14, entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. O sea, ya no es dormido. Ya, miren, es que se murió. Y me alegro por ustedes de que no estuvieron ahí para que más crean. Porque a mí, como diciendo, a mí nadie me dijo que se murió. A nosotros se nos dijo que estaba enfermo, pero yo les digo que ya se murió. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos. Dídimo significa como que es un gemelo.
vamos también nosotros para que muramos con Él, o sea, pensando que, hablando como metafóricamente, no creyendo en Jesús. Acuérdense que él era el incrédulo, o sea, ya aquí se le veía la mancha al tigre, de que dudaba de todo lo que decía Jesús, hablando sarcásticamente. Y dice el verso 17, vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. O sea, ¿cuánto lo habían velado? No sé, pero estaba ya 4 días en la tumba. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, esos son 3 kilómetros. Estaba cerca, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano que se había muerto. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, sale a encontrarlo, pero María se queda en casa, y Marta le dice a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no había muerto. O sea, otra vez pensando en el límite, o sea, lo tremendo que es la muerte, de que parecía que Jesús, sus límites llegaban hasta la muerte nada más. O sea, hasta donde conocían a Jesús, no podían entender el poder de dar vida de Jesús, de haber sido creador de todo, porque en Jesús fue hecho todo, dice la Escritura. Y le reclamaban que no llegó a tiempo. ¿Cuántas veces le reclamamos a Dios, hermanos, de nuestra vida? Le echamos la culpa. Y sí, Jesús dejó hizo tiempo, porque él sabía y se lo había declarado a los discípulos que iba a ser para gloria de Dios. ¿Y cuántas veces no reclamamos, hermanos? Porque no confiamos que Dios tiene el control. Verso 22 dice, mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. O sea, le reclama a Jesús, pero dice, pero también sé que si tú todo le pides, lo que le pidas, Dios te lo concede. Y Jesús le dice, tu hermano, ¿qué? Resucitará. Esa es la consolación, hermanos, que tenemos de la resurrección. Todos los creyentes. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Ya se murió, fíjate cómo ella creía, había estado con Jesús y tenía un entendimiento de la doctrina de la resurrección. Y sabía que aunque su hermano se había muerto, un día iba a resucitar. Y Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. Aquí está el otro, yo soy de Jesús. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, ¿qué? Vivirá. O sea, yo soy la vida misma. Jesús se manifiesta desde el capítulo 1 como la vida misma. Yo soy la vida. Yo soy la vida. Yo soy la resurrección y la vida. Creían que era demasiado tarde. Como si la situación ya le hubiera rebasado a Jesús. Como si se le hubiera salido de las manos. Y en ocasiones actuamos así con Dios y no tenemos la fe. Somos como ese Tomás que vimos hace rato. Como Marta, que le pone límites a Jesús. Y tenemos que confiar en su soberanía. Mas Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. Y todo el que cree, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Bueno, eso le dijo Jesús, ¿verdad? Eso le dijo Jesús a Marta. Y le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo que has venido al mundo. Y fíjate cómo cómo el Señor viene a dar vida, porque aquí, hermanos, el vivificar, cuando Jesús dice yo soy la resurrección y la vida, aquí no está diciendo bios. O sea, cuando dice vida, no está diciendo bios. Por supuesto, Jesús da vida a los bios es lo biológico, lo humano. Yo soy la resurrección y la vida, y está hablando de la vida de Dios, eso es, de la palabra, la vida de Dios. Entonces vemos que Jesús va más allá, es la vida de Dios.
¿Te imaginas? El que creó todo, el que hizo todo, lo invisible también lo hizo Jesús. Lo dice la Escritura, lo vamos a ver más adelante. Tenemos que confiar en aquel que es la resurrección y la vida. O sea, el Señor no tiene límites, hermanos. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y eso aplica para todos. Por supuesto, aquí Jesús iba a resucitar a un muerto, en el sentido bios, en el sentido biológico. Pero un día el Señor nos va a resucitar en el sentido espiritual, zoé. O sea que tú y yo resucitaremos en un cuerpo glorificado celestial, hermanos. ¿Cuánto lo creen? Dice Primera de Tesalonicenses 4:15 como doctrina. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, o sea, cuando Cristo venga, no precederemos a los que durmieron, o sea, a los que murieron. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Todos los que hayan sido muertos en Jesús, que estén muertos, que hayan sido creyentes en Jesús, resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con esas palabras, la resurrección de los muertos, hermano, que un día está próximo a ocurrir, a suceder. ¿Cuánto lo creen? Y es si tú sigues leyendo ahí, y por ejemplo en 1 Corintios 15:50 también, dice que la carne y la sangre no heredarán el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. O sea, este cuerpo biológico no va a heredar. Por eso Dios nos está hablando de esa vida zoé y de un cuerpo que no es ya biológico en el sentido natural, sino un cuerpo celestial. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, los muertos serán resucitados incorruptibles. La resurrección ya no va a ser en un cuerpo biológico natural, como es el cuerpo, decir, humano natural, sino en un cuerpo celestial, que es capaz de materializarse, sí, pero un cuerpo celestial. Los ángeles tienen un cuerpo celestial, se pueden materializar. Ellos toman forma humana, como cuando fueron a Sodoma y Gomorra, y vemos que Satanás, inclusive el cuerpo que tiene, dice que puede tomar hasta forma de ángel, ¿de qué? De luz. O sea, se pueden materializar, inclusive cambiar su forma. Y el cuerpo que el Señor nos va a dar es incorruptible, ya no es de esta carne que se echa a perder. Te mueres y se echa a perder. Las células todo el tiempo están muriendo, tienen que estar renovando por otras, porque es un cuerpo que está en muerte continua. A propósito, un ateo se convirtió porque se dio cuenta que después de ciertos años, 3, 4 años, dependiendo tu cuerpo, hasta decir cada 8 años, tu cuerpo, cada célula de tu cuerpo ya no es el mismo. O sea, todas las células de tu cerebro, de tu corazón, de todo ya cambiaron porque se renovaron por otras células. Entonces creyó en lo que es lo del alma y cómo la persona sigue en cuestión de su identidad, alma. Y fíjate, aunque todas las células murieron de todo lo que te compone, cómo tú sigues ahí en tu persona. Cosa tremenda, ¿no? A ver, diga wow. Dice por ahí un vecino, dice doble wow, dice doble wow. Y es que es tremendo, ¿no? Porque eso habla de lo inmaterial, de la parte inmaterial al que el ateo no cree. Y se convenció por eso. O sea, por la parte inmaterial que nos compone.
y que somos, o sea, lo que es el ser, independientemente a lo físico. Y es algo tremendo, hermanos. Y un día, en un momento, un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. O sea, los que van a resucitar en un cuerpo perfecto. Por eso, ¿qué le hicieron a tu cuerpo que se quemó, que se lo comieron los tiburones o lo que le haya pasado? Tu cuerpo, cuando resucites, vas a resucitar en otro cuerpo. O sea, no en el mismo, sino qué desilusión, ¿no? No se crea, no se crea, es una bomba, dice mi niño, es una bomba. Pero ¿sabe qué? El Señor hace nuevas todas las cosas y hasta un nuevo nombre nos va a dar, un nuevo nombre. Por eso mi esposa está bien contenta, porque le van a cambiar el nombre, dice. Es la esperanza de su resurrección, ¿verdad? Y dice amén. Bueno, entonces, es que se llama Rosario, ¿verdad? Bueno. Vemos entonces el poder de la palabra, hermanos. Qué tremendo, ¿no? La resurrección de Jesús, Él mismo era la resurrección. Ella le dice, sí creo, Jesús, que tú eres el Hijo de Dios que ha venido al mundo. Y habiendo dicho esto, dice el verso 28, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. Ella cuando lo oyó se levanta deprisa, viene a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella estaban en la casa con ella y la consolaban. Y cuando vieron que María se había levantado deprisa, cuando se fue con Jesús, había salido, la siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar ahí. María cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí no había muerto mi hermano. Otra vez el límite de nuestra concepción. Dijo lo mismo que su hermana Marta, el pesimismo se contagia fácilmente, hermanos. Jesús entonces al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. O sea, por verlos llorar. Jesús ya sabía el plan que había de resurrección. Y su llorar fue aquí te está diciendo se estremece y se conmovió. O sea, Jesús lloró por la razón de que Él se duele del dolor de otros. Ese es el corazón de Jesús, hermanos. Jesús ya había dicho que resucitaría, no había duda y lo hizo, y llora porque es empático en ese sentido con nosotros. Se identifica con el dolor de nosotros. O sea, a Cristo sí le importamos. Al Padre le importamos porque Jesús refleja el corazón del Padre. Jesús es la imagen exacta de Dios, refleja el corazón de Dios. Si en algo podemos conocer al Padre es en el Hijo. Por eso la imagen correcta de Dios en el Antiguo Testamento estaba velada, porque solo se veía un aspecto de Dios, pero ahora en la redención y que somos llamados ahora a la familia de Dios, el pueblo de Dios, que somos de Él, podemos ver cómo es realmente el corazón de Dios en Cristo. Y podemos ver que cuando tú sufres, Él sufre también. Que cuando tú te dueles, Él se duele. Pero eso no quita del dedo, del renglón, que nosotros debamos de vivir con fe y confianza en el poder de su resurrección, de su gracia, de su fidelidad, de su amor, de todo lo que el Señor es para nosotros. ¿Cuánto lo creen? Amados, aunque Él sabía que resucitaría, aún así llora, porque le duele el sufrimiento de los demás. Jesús no es ajeno al dolor. Jesús mismo sufrió en la cruz por causa nuestra. Entonces no podemos ver a un Dios indiferente mientras nosotros sufrimos, no. O sea, Él se duele con nosotros, pero hay que ejercer nuestra fe. Hay que poner nuestra confianza en Dios. Amén. Y vemos
que el verso 36, como el que Jesús lloró, lo toman para mal la gente y empiezan a juzgarlo y a criticarlo. Mira cómo, si le amaba, ¿por qué no vino? Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Pero mira, ya murió, ¿por qué no evitó que muriera? O sea, empezaron los reclamos, la duda, la intriga, la incredulidad, el juicio a Jesús, la crítica, la murmuración, el pesimismo, el desmérito de la obra de Jesús. Pero Jesús tenía todo bajo control. Sí llora, pero fíjate cómo el mundo toma cualquier cosa para tratar de usarlo como en apología para destruirnos. Así es el mundo, o sea, usa cualquier debilidad tuya, cualquier debilidad que puedan ver, la usa el mundo, la usa el diablo, la usa la gente para destruirte. Dice el verso 38, Jesús profundamente conmovido otra vez, o sea, era ese sentimiento de ver el dolor en los demás. Conmovido otra vez vino al sepulcro, era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque ya es de 4 días, ya y déjalo mejor lo resucitas ya cuando tú vengas. O sea, vean cómo después de la muerte, la falta de oxígeno, hermanos, las células del cuerpo comienzan a morir inmediatamente. Es una necrosis, o sea, una muerte donde empieza a coagularse la sangre y donde empieza a morir todas las células. Los primeros 15 minutos, si una persona no se reacciona, sufre de muerte cerebral. El corazón todavía lo puedes durar más tiempo en morir las células del corazón. Puede durar hasta 1 hora si tú quieres el muertito, pero si lo levantas después de 15 minutos es peligroso porque ya tiene muerte cerebral y puede ser que viva, pero que su mente ya no reaccione. Entonces, el corazón, ponle que dure 1 hora en ser muerto, y así se va muriendo cada órgano, cada parte del cuerpo, y se empieza a liberar unas enzimas, bacterias y hongos que empieza a convertir tus órganos en un caldo, hermano, apestoso, putrefacto. Y se hizo un estudio en el torrente sanguíneo, aunque está coagulada la sangre, las células pueden tardar a ver células vivas todavía hasta 2,5 días. O sea, ya no le funciona el cerebro ni el corazón, pero hay celulitas por ahí vivas en el torrente sanguíneo de 2,5 días. Pero Lázaro ya tenía 4 días de muerto, hermano. O sea, celularmente estaba muerto. Biológicamente era imposible su resurrección. O sea, a nivel de órganos, a nivel de la composición física del ser humano. O sea, era imposible a los ojos de cualquiera, a los ojos de la ciencia. Dice el verso 40, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. O sea, él simplemente pudo haber dicho, Lázaro, sal, pero él da gracias para que todos vean que el Padre y él, o sea, tienen esa conexión, y como ya lo dice la Escritura, uno son, en el sentido pues de que todo lo que hace el Padre, todo lo que hace el Hijo, es porque el Padre lo está guiando a que haga como siervo de Dios las cosas. Y vemos que el verso 43 dice, y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, ¡Lázaro! Y eso lo dije para levantar a los que se habían muerto ya. Gloria a Dios. Ven fuera.
Lázaro, ven, pues le grita, y como lo haya hecho, a lo mejor una voz más fuerte todavía no, Lázaro, ven fuera. Le habla con su voz. Y es que, ¿sabes qué? Es esa voz que da vida, hermanos. Es la voz de Jesús que da vida. Y fíjense, cuando lo entiendes así, hermanos, los filósofos griegos, ellos le llamaban a la raíz de todo, a la fuente de todo, al origen de todo, le llamaban el logos. El logos. Que es cuando te dice la Biblia en Juan 1:1, en griego, que te dice que Jesús, que era el verbo, es el logos. En el principio era el verbo, esa palabra logos. La raíz de todo, la palabra. Por eso el centurión, ¿se acuerdan que él dijo, nomás di la palabra y mi criado sanará? Tengo a mi siervo enfermo en casa. Vamos, le dice Jesús, no, di la palabra y desde ahí donde estás, allá mi criado va a sanar. Porque sabía el centurión, él le dijo a Jesús, yo soy hombre bajo autoridad y tengo personas a mi cargo y lo que yo digo se hace. Y ese hombre entendía que Jesús era el Logos, porque él sabía que todo lo que hay en el mundo se sujeta al nombre de Jesús, se sujeta a Jesús, se sujeta a la palabra que diga Jesús. Por eso los demonios, salen demonio, y el demonio salía inmediatamente. Y es el nombre que se nos deja, hermanos, a nosotros los seguidores, que en su nombre haríamos señales y prodigios. En ese nombre, en el nombre de ese Logos, porque en el nombre de Jesús las cosas ocurren, hermanos. Las cosas suceden, o sea, en el sentido, hermanos, cuando estás, obviamente, en contexto de estar sujeto uno al Padre y guiado, porque si no eres guiado no vas a querer hacer algo que no. Ser guiado, ¿para qué? Como dice la Escritura, orar por los enfermos, orar por necesidades, orar por circunstancias. Está uno afligido, vaya a los ancianos de la iglesia, dice, oren, porque el Señor hace grandes cosas. ¿Cuánto lo creen? Y cuando se fue Jesús, ¿qué hicieron los discípulos? Siguieron resucitando, siguieron haciendo grandes cosas, grandes milagros. Hasta de la cárcel los sacó. Ángeles sacaron de la cárcel a Pedro. Y las cárceles que se abrieron cuando estaban alabando Pablo en la cárcel y Silas, y se abren esas cárceles, empiezan a tronar por causa de un terremoto. Y por eso, hermanos, debemos de entender el poder de que hay en Jesús. Es el Logos, es el verbo divino. Él dice y todo está sujeto a Él. Y lo que Él dice se hace en el cielo y en la tierra, hermanos. Porque Jesús es autoridad en el cielo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces vemos que Lázaro ven fuera y el que había muerto salió atada las manos. Imagínate tú con 15 minutos que dures chueca la pata, ya estás todo entumido, que no puedes ni caminar, todo acalambrado. Imagínate el de 4 días. Imagínate la vida que dio celularmente, biológicamente, hermanos, así va a ser espiritualmente con el nuevo cuerpo que nos va a dar un cuerpo perfecto, hermanos, que en segundos Él lo va a regenerar para nosotros. Gloria a Dios. Por eso cuando Dios hizo al hombre, uno dice, pues ¿cómo que del polvo de la tierra? Porque en la tierra están todos los elementos que componen al ser humano celularmente. Cada elemento en la tierra están todos los elementos que nos componen. Muchos piensan que Dios empezó a hacer así barro y con como plastilina, como jugando un muñequito de plastilina, ¿no? Así no, se refiere que hizo del polvo de la tierra, que todo lo que nos compone está ahí en la tierra. El boro, el carbono, el calcio. ¿Y sabes qué es de las mayores cosas que nos hacen falta y que no consumimos? Minerales.
Y es lo que el agua no tiene, y todos están tome y tome agua como locos y nunca se quitan la sed, porque al agua le quitan los minerales. Y disculpen del comercial que estoy dando isotónico que le estoy dando ahorita, porque luego me echan carrilla al pastor isotónico, que sabe qué da. Porque el agua embotellada no tiene los minerales que el agua natural de un caudal, de un río sí tiene, o de un manantial, sobre todo de una peña, una piedra donde están haciendo el agua. Por eso ahorita los suplementos son minerales, porque es lo que nos compone. El zinc, el magnesio, etcétera, calcio, tantos minerales que nos hagan falta. Y vemos, hermanos, que verso 44, Juan 11:44, y el que había muerto salió atadas las manos, los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario, y Jesús le dice: desatadle y dejadle ir. Ese saco de huesos, ese caldo de células muertas volvió a la vida, hermanos. Jesús desintoxicó en ese momento. Imagínate cómo es cuando el Señor nos regenera espiritualmente. O sea, personas mundanas, vacías, con una mente depravada, con el mundo dentro de todos los aspectos de pecado, de engañar, de pecar, de hacer. Y cuando llega el amor de Dios y llega la vida de Jesús, cómo la persona es regenerada en el espíritu, regenerada, conectada con Dios, y empieza una nueva identidad de un nuevo cristiano, un cristiano o un creyente en Jesús, una nueva criatura le llama la Biblia, la nueva creación. Y eso ocurre, y un día Dios nos va a dar un cuerpo además glorificado. Pero eso ocurre ahora cuando aceptan a Jesús, cuando creen en Jesús. La persona es regenerada en su espíritu interiormente, y es el poder del nuevo nacimiento. Qué tremendo, hermanos, que regresa el espíritu al cuerpo, su alma se regenera, su identidad regresa. Qué tremendo, ¿no? Estamos terminando. Les leo Colosenses 1:15. Ver el poder de Jesús, hermanos. Colosenses 1:15 dice: Él es la imagen del Dios invisible. Jesús es la imagen del Dios invisible. Está hablando en contexto acerca de Jesús. Lo puedes leer en los versos anteriores. El primogénito de toda creación. Aquí cuando dice primogénito, muchos piensan que es como el primero en ser creado, y no, el primogénito de toda la creación significa el primero en importancia, porque esos dos significados tiene primogénito: primero en ser creado, y primero, aquí lo está usando mejor dicho, en primero en importancia. Los testigos de Jehová se van por la definición número 1, que es primero en ser creado, pero vamos a ver que en contexto nos está diciendo aquí sobre Jesús que al decirle primogénito está hablando como el heredero, porque el primogénito heredaba todo, y Jesús es heredero de todas las cosas, y además el creador de ellas. Vamos a ver, dice: porque en él fueron creadas todas las cosas. O sea, por eso es el primogénito en importancia, porque en él fueron creado todo, en Jesús fue creado todo. Las cosas que hay en los cielos, las que hay en la tierra, o sea, no solamente la creación terrenal, sino lo celestial. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean poderes celestiales que gobiernan todo, Jesús los creó. Tronos, gobiernos, potestades superiores que hay, angelicales, Jesús los creó. Jesús creó también al diablo, pero lo creó un ángel. Y ese ángel se rebeló, pero Jesús lo hizo perfecto. Sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. ¿Ven? O sea, todo fue creado, por eso es primogénito, porque es el principio que da origen a todo, y porque es el primero en importancia, y porque es
el heredero también de todo. Qué tremendo, ¿no? Porque todo fue hecho en Él y porque todo es para Él. O sea, quiere decir que el significado de primogénito es el número 2, no el número 1, que le da el testigo de Jehová. No sé cuánto lo hayan entendido. Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. O sea, ese Él, que es en Él fueron creado todo, el que es creador de todo, ese es la cabeza de la iglesia. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Pues Cristo. El que es el principio, el primogénito de entre los muertos también, para que en todo tenga la preeminencia. Sea el primogénito, el primero en resucitar glorificado. Por eso es primogénito de entre los muertos, porque hubo otros resucitados, pero no glorificados. Y Jesús fue el primero glorificado. Para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Así agradó al Padre, que Jesús tuviera toda la plenitud divina. Por eso Juan desde el capítulo 1 dice que de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia, verso 14 al 16 de capítulo 1 de Juan. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz, el sacrificio que Jesús hizo, y a nosotros también, que éramos en otro tiempo extraños y enemigos en nuestra mente, personas vacías, personas en oscuridad, en pecado, satanismo, santa muerte, en perversiones, pornografía, inmundicias, infidelidades, tantas cosas que el Señor nos sacó. Dice que ahora nos ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él, si en verdad permanecen fundados y firmes en la fe. Ojo con esto porque estamos terminando. Si en verdad permanecemos fundados y firmes en la fe. Los miércoles estamos hablando sobre la seguridad de la Biblia, lo fiel que es, y cómo también en esta serie hemos visto que Jesús se relaciona mucho con la Biblia, en cuanto a que si realmente creemos en Él, vamos a obedecer sus mandamientos o vamos a creer en su palabra. Inclusive en Juan 8:32, 31 y 32 habla de permanecer en su palabra si realmente somos sus discípulos. Y el apego de Jesús con la palabra, pues Jesús es la palabra misma, es el verbo, o sea, es lo mismo. La admiración a la palabra es admirar a Jesús, es respetar a Jesús, es obedecer a Jesús. La importancia de la Biblia, la importancia del mensaje de Jesús. Y por eso Pablo les dice, ustedes son rescatados, reconciliados, santos y sin mancha, están salvos. Si en verdad permanecen fundados y firmes en la fe y sin movernos de la esperanza del evangelio que habéis oído. O sea, lo que ya oyeron, lo que ya recibieron, el mensaje ya lo habían recibido, el evangelio ya lo habían recibido. Judas dice, ha sido necesario que contendáis ardientemente por la fe que ha sido dada una vez a los santos. O sea, el evangelio es uno y ya fue dado, y es el mismo que tenemos que traer a las personas. No traer un nuevo evangelio, no traer una nueva religión. Entonces simplemente nuestra labor como pastores y ustedes como seguidores de Jesús es sencillo, es transmitir el mensaje divino, el que ya se dio y que está en la Biblia, que la gente permanezca en él. Esa es la vida eterna, hermanos. Amén. Entonces ahí se acaban todas las falsedades, falsas religiones, se acaba todos los falsos profetas, falsos maestros, se acaba todo. ¿Qué? Perseverando en el primer mensaje, en el bíblico, porque ya había sido dado. Y es lo mismo, ustedes nomás permanezcan en lo que se les ha enseñado. Gloria a Dios. ¿Cuánto dicen amén? Póngase de pie un momento.
Así, oremos y terminamos. Cierre sus ojos y quiero ministrar unas palabras ahí, orando para despedirnos, entendiendo lo que es Jesús, la resurrección y la vida. Todos sabemos que un día vamos a morir. Y el problema es de que no entendemos que desde que fuimos creados, Dios nos hizo para ser eternos. Dios nos hizo para que nunca muriéramos desde el principio con Adán. Entonces eso hace que las personas nunca consideren a veces el día de su muerte o que van a morir. En nuestro caso, como cristianos, Dios nos da de su temor al ser nuevas criaturas, al despertar, nos hace conscientes de nuestra vida espiritual y de las cuentas que le vamos a dar a Dios. Pero lo cierto es que todos tenemos un sentido de eternidad. Por eso en las religiones y filosofías siempre se busca trascender a algo después de la muerte. Y todos un día tendremos que enfrentar la muerte. Parece injusta. La muerte parece que no la merecemos, pero la vida es Jesús y la muerte la desencadenó la desobediencia del hombre. La muerte es una consecuencia del pecado. La muerte es un fruto que como seres humanos nosotros provocamos, porque nosotros también somos responsables porque pecamos. El hombre cambió su destino eterno por su mala decisión de pecado y contrajo la muerte. Dios dijo: el día que coman de este fruto, ese día van a morir. Y la muerte nos recuerda lo duro que son esas consecuencias del pecado. Vivimos en un mundo que solo piensa en disfrutar, en el aquí, en el ahora, en el disfrute. No piensan en que van a morir. Y lo cierto es que un día lo van a hacer. Nosotros como hijos de Dios, que ahora tenemos esta esperanza en Jesús, tenemos una consolación y tenemos un descanso en que Jesús es la resurrección y la vida, en que resucitaremos, en que si morimos estamos presentes con el Señor, pero que un día además el Señor nos va a premiar con un cuerpo como el de Jesús cuando resucitó, un cuerpo perfecto, un cuerpo que no muere, un cuerpo que trasciende la materia. Y así también Jesús, debemos de entender lo que tuvo que sufrir para alcanzar eso, para alcanzar nuestra redención, para alcanzar nuestra vida eterna. Jesús tuvo que morir, Jesús tuvo que tragar ese trago amargo de la muerte, separarse del Padre y clamar: ¿por qué me has desamparado? Porque tuvo que ser separado del Hijo, como estaba profetizado en los Salmos, y experimentar esa separación y esa muerte. Y Cristo viene entonces a satisfacer esa necesidad de vida eterna y nos quita el temor de la muerte. Jesús, al decirnos: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, puede darnos descanso, puede darnos ese verdadero sentido de eternidad y de saber que Dios nos creó para cosas grandes y eternas, para propósitos grandes, para que no nos conformemos con esta vida y que cada día que tengamos delante el pecado podamos discernir las consecuencias graves que trajo, para que ya no sigamos pecando y para que del todo nos entreguemos a nuestro Señor, a nuestro Redentor, al que dio la vida por nosotros, a nuestro Señor Jesucristo. Démosle la gloria, démosle la honra. La Biblia dice: y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor,
sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el Señor, al amarnos y perdonarnos, nos libra del juicio venidero, nos libra de la condenación eterna y quita de nosotros la carga del miedo y el temor de la condenación. En cambio, nos lleva al temor de Dios, que es considerar a Dios y respetarlo, considerar esa majestad, esa grandeza, ese amor que Él ofreció a nosotros en Cristo Jesús. Démosle gloria, démosle el honor, alabemos su nombre, glorifiquemos al dador de la vida, al que con sus palabras dice y sucede, y los muertos se levantan por causa de su poder. Gracias te damos, Señor. Tú eres la vida, Jesús, la resurrección y la vida. Te damos gloria, Señor.